Hola, bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro curso de Excel de tablas dinámicas, y en este capítulo vamos a empezar a trabajar con las tablas dinámicas. Aquí tenemos una tabla, como veis, en la que tiene unas columnas con encabezados de mes, vendedor, ciudad, tipo de vivienda e importe. Este rango de datos, esta tabla, nos habla de que en determinados meses del año, vendedores en diferentes ciudades han vendido tipos de vivienda y el importe por el que lo han vendido. Como veis, tenemos 30 filas y vamos a empezar a trabajar con tablas dinámicas. Como veis, es una tabla porque cuando hacemos clic dentro nos aparece diseño de tabla aquí en la barra de herramientas. Y si queremos insertar una tabla no nos deja, o sea que ya tenemos una tabla. Simplemente vamos a seleccionar una de las celdas de la tabla, vamos a decirle insertar tabla dinámica de una tabla o rango. Nos nombra la tabla que tenemos como tabla 3 y en vez de decirle que donde deseamos colocar la tabla dinámica, una nueva hoja de cálculo, le vamos a decir hoja de cálculo existente y vamos a seleccionar una celda, ubicación, hacemos clic dentro de ubicación y seleccionamos una celda al lado de la tabla. Le vamos a dar a aceptar y como veis ya tenemos insertada nuestra tabla dinámica. En este ejemplo vamos a trabajar, os voy a explicar un momento aquí en estructura cómo funcionan las tablas dinámicas. Como veis, funcionan en base a columnas que nos aparecerían en estos tipos de encabezados, en base a filas que nos aparecerían todas las filas en una columna y los filtros aparecerán aquí. Y dentro de la tabla dinámica lo que nos aparecen son valores. Es importante que tengáis en cuenta y que memoricéis este cuadro. Es fácil, las columnas, las filas como normalmente son, los valores dentro, entre columnas y filas, y los filtros en esta esquina. ¿Por qué os digo esto? Porque en los campos que tenemos aquí de la tabla dinámica, tenemos aquí mes, vendedor, ciudad, tipo de vivienda, importe. Pues bien, vamos a arrastrar dentro de las siguientes áreas: filtros, columnas, filas y valores. En este caso solo vamos a utilizar filas y valores. Volvemos un momento a la estructura, vamos a utilizar filas y valores, ¿vale? Entonces vamos a la tabla y vamos a empezar por meses. Vamos a arrastrar meses a filas y como veis nos pone en una columna en filas todos los meses del año. Vamos a arrastrar ahora importe a el cuadro valores. En este cuadro normalmente lo que vamos a ingresar son cifras, aunque también vamos a ingresar después letras, pero lo más normal es que ingresemos cifras. Soltamos importe dentro y como veis, en enero se han vendido 674.628, en febrero 500 y pico mil, en marzo, o sea, nos ha hecho un resumen por meses de las ventas de cada mes. El total de las ventas son 834.000, vamos a comprobarlo. Como veis, 834.040. Pues bien, este sería el primer ejercicio. Volvemos a pulsar dentro. Vamos a hacer otra. En este caso vamos a añadir. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar una celda dentro de la tabla. Vamos a ir a insertar, tabla dinámica, tabla o rango, la tabla 3 en una hoja existente, que va a ser, por ejemplo, esta celda de aquí. Aceptamos y como veis ya la tenemos. En este caso vamos a poner vendedor y vamos a poner importe. Vendedor lo vamos a arrastrar a filas, importe lo vamos a arrastrar a valores. Como veis, nos ha sumado las ventas de cada vendedor. Carlos Pérez, 2 millones, Javier Ruiz, 1 millón.
Vamos a hacer la tercera. Vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos dentro de la tabla, vamos a insertar, tabla dinámica, tabla o rango, hoja de cálculo existente y vamos a seleccionar una celda debajo de las otras, vamos a aceptar y aquí tenemos la nueva tabla. ¿Qué nos quedaría? Ciudades y ciudad que vamos a ingresar en filas e importe que vamos a ingresar en valores. Pues bien, aquí tenéis las ventas de cada ciudad: Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla. Vamos a hacer ahora diferentes. El tipo de vivienda, ¿vale? Lo vamos a hacer de manera diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a seleccionar esta tabla dinámica y vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. Pegar. ¿Vale? No nos deja ver porque esto es muy pequeño. Ya está. Como veis, la hemos copiado y si seleccionamos en esta tabla tenemos aquí las filas y los valores que teníamos puestos. Pues bien, para copiar y pegar una tabla, las tablas se puede hacer igual que se hace con cualquier objeto. Vamos a, por ejemplo, seleccionar esta tabla y con el ancla la podemos mover, ¿veis? Con control C, con control V y con control X podemos copiar, pegar y cortar. Entonces, hemos copiado esta tabla aquí, pero vamos a cambiar las filas. Por ejemplo, hemos dicho que nos quedaría poner tipo de vivienda. Vamos a poner tipo de vivienda. Como veis, nos ha hecho una mezcla de meses y tipos de vivienda, pero simplemente cogiendo mes y arrastrándolo fuera, veis que sale la X. Ya hemos quitado tipo de vivienda y tenemos los adosados, el dinero que han dado, los áticos, el dinero que han dado, los chalets, el dinero que han dado, los dúplex, etc. Vamos a seleccionar esta tabla, control copy, control V y en este caso vamos a quitar tipo de vivienda y vamos a dejar solo suma de importe, aunque la vamos a quitar y vamos a poner importe. Pues bien, aquí nos daría solo la suma de importe. Esta suma de importe nos la hace la tabla dinámica, no es la suma que hemos hecho aquí abajo antes. Así que, como veis, trabajando con filas y con valores podemos resumir una tabla bastante amplia y extensa de ventas en fila, meses, personas, etcétera, etcétera. Pues bien, nos vemos en el siguiente capítulo.